Bienvenidos a esta clase. En esta clase vamos a continuar con el práctico. Vamos a ir ahora a la clase rectángulo. Bueno, esto vale 2 puntos. Dice, en esta clase se representa una superclase de cuadrado. Es como que sería la clase padre, ¿sí? Utilicen, como les digo, el diagrama de clase que tienen arriba. Aquí tenemos un diagrama de clase en la parte de arriba. Rectángulo, fíjense que tiene base, altura, tiene un punto que es de tipo punto 2D. O sea, un objeto de este tipo, ¿sí? Punto 2D. Que se va a llamar P1, el atributo. Luego tiene un constructor vacío, un constructor que recibe ese objeto, que recibe un entero y un entero para la base y la altura. Luego tiene otro constructor que recibe un rectángulo completo, ¿sí? Y bueno, setGetter y el toString y un método area que devuelve un entero. Perfecto, vamos a definir esto para la clase rectángulo. Bueno, aquí pues seguro te dice también. El constructor rectángulo define un punto, está perfecto, con 0, 0 y la base 1. Bueno, eso ya lo vamos a ver. ¿Sí? Primero vamos definiendo los constructores y toda la información. Para eso nos vamos a guiar primero por el diagrama. Aquí nos guiamos los atributos y vamos creando esa clase rectángulo. Nos vamos a modelo, vamos a hacer clic derecho, vamos aquí a este y vamos a decir rectángulo. Rectángulo. ¿Sí? Vamos a crear una clase rectángulo que tenga esa información. Y acá como lo que veo es, tiene base entera, altura entera y un P1 de punto 2. Private, vamos a poner entero, base, private int, altura, y vamos a poner private también el otro que es de tipo punto 12, un punto, ¿sí? Y que se llama P, creo que es P o P1, P o P1 creo que era, bueno, P1, perfecto, pongamos P1, ahí está. Ahora vamos a definir los constructores, vamos a hacer Alt-Shift S, generar constructor. Quiero un constructor con toda la información. Sí, vamos a hacer uno que tenga todo. Bueno, este está desordenado, ¿no? Vamos a seguir el que tenemos aquí. Según este yo veo un constructor vacío, perfecto. Hacemos un constructor vacío. No seleccionamos nada y ahí está un constructor vacío. Saquemos el super. Ahí está. Ahora, otro que reciba primero el punto, el entero y entero para la base y la altura. Vamos a hacer otro constructor y esto es re sencillo, así que lo vamos a hacer ahí. Bueno, esto no. Alt-Shift S, aquí. Primero que tenga el punto. Entonces, punto, base y altura. Vamos a ver si se construye en ese orden. Bueno, no se construyó en ese orden, pero yo lo que puedo es mover este parámetro aquí adelante y listo. Perfecto. Sí, sacamos esta coma acá. Base y altura. Y ahí queda tal cual como lo tenemos aquí. Y ahora otro rectángulo que recibe otro rectángulo. Bueno, entonces esto me está pidiendo que reciba otro rectángulo. Bueno, podemos copiar este que está acá, el constructor vacío. Y aquí, como este no tiene parámetros, le vamos a definir un parámetro que es otro propio rectángulo, otro rectángulo. Que aquí me manden otro rectángulo. Y se va a llamar R, seguro. R. R. Bien, los setGetter para todos los atributos y el toString. Hagamos eso, esa información, setGetter para toda la información y vamos a hacer el método toString para toda la información también. No me dice nada, así que seguro seguiría para toda la información. Y un método area que devuelve un entero. Para crear un método, bueno, sería public, devuelve un entero, sí, entonces tienes que poner int. ¿Y cómo se llama? Area. Y entre paréntesis no recibe ninguna información esta cajita. Entonces aquí, hasta ahí, vamos a definir un método, ¿sí? En área. Bueno, aquí este método area todavía no tiene código, pero nosotros por el momento le vamos a poner un return de, no sé, de 0. Un ejemplo nada más, para que no haya problema. Pero ahí tenemos un método area. Por el momento, luego seguro lo vamos a tener que modificar. Pero hasta ahí tenemos lo que nos pide para la clase rectángulo. Luego, ¿qué más nos dice? Dice, el constructor vacío, ¿sí?, define un objeto con coordenadas 0, 0 en ese punto. Y la base 1, o sea, cuando llamemos al constructor vacío, él tiene que crear el punto con coordenadas 0, 0, ese punto 2D con x, 0 y 0. Y la base y la altura tienen que tener 1 y 2. O sea, siempre que llamemos al constructor vacío, lo tiene que construir de esa forma. Un punto vacío, ¿sí?, y una base 1 y una altura 2. Entonces, cuando llamemos al constructor vacío, me está diciendo Cristian, a este, el punto punto 2D, tiene que tener 0, 0, ¿sí? Entonces yo acá lo que podría hacer que a este punto, this, punto, lo único que hago es llamar a su constructor de punto 2D.
Es como que aquí creo la instancia de ese objeto, porque acá tengo un objeto, P1 de tipo .2. Entonces a ese objeto le asigno la instancia. Aquí creo el objeto, llamo al constructor vacío de .2D. ¿Por qué? Porque el constructor vacío de .2D lo único que hacía es poner las coordenadas 0, 0 cuando llamaban al vacío. Aquí miren. ¿Vieron? Cuando llaman al vacío, ese punto 2D se crea con coordenadas 0, 0. Y entonces de esa forma estaríamos cumpliendo aquí. Entonces, cuando yo en rectángulo llame al constructor vacío, yo lo que hago a este punto lo instancio con el constructor vacío, significa que se va a construir el objeto, pero con coordenadas x, 0 y 0. Y luego que me dice que a la base le dé 1 y a la altura 2. Bueno, eso es fácil. This punto a la base le asigné 1 y a la altura 2. This punto altura le asigné 2. Perfecto. Base, altura. Bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. Ahora dice, bueno, este punto será el vértice inferior izquierdo del rectángulo. Vamos a agarrar aquí. Esto me dice que va a ser el vértice inferior izquierdo, el que está aquí. Ustedes cuando tengan un rectángulo seguro van a decir, bueno, ¿cuál punto es? El punto es este. Ese punto que han creado, P1, es este. Representa ese punto. Ahora, el método mover, dice el rectángulo, el método mover debe ser implementado, ya que el rectángulo implementa la interfaz mobile. También lo mismo que este punto 2D. ¿Por qué? Porque el diagrama lo muestra, que el rectángulo implementa también lo de mobile. Bueno, cuando ya creamos movible, este método también tiene que ser implementado en rectángulo. Entonces, para agregarlo, solamente en la cabecera van a poner implements, implementame esa interfaz. La interfaz es movible. Van a poner movible tal cual, control espacio y ya está. Ahora va a aparecer un error porque tiene un método. Hasta ahí la cabecera, pero en esta clase no está siendo implementada. Entonces, para que sea implementada, presionen el foquito ADD y abajo al último seguro le aparece ese método mover, que aquí ustedes van a llenar de código. Llenamos de código. ¿Sí? Aquí. Lo mismo que hacíamos en punto 2D. ¿Sí? Ahora rectángulo también hace lo mismo. Implementa esa interfaz. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bien. Ahora, se debe redefinir el método toString para que muestre lo siguiente. Por ejemplo, tiene que mostrar el rectángulo, el punto que tenemos, sería ese punto, y los demás puntos del otro, porque me falta calcular. Donde P en X y en Y son las coordenadas de los 4 vértices del rectángulo, siendo P2 el otro vértice de la derecha, P3 el vértice opuesto, sería el opuesto, el vértice de arriba. Bueno, ahí están los vértices. Bueno, el toString tendría que generar esto. Bueno, vamos a copiar esto en un momento. En el toString que hemos creado aquí para rectángulo, él tendría que generar eso. Entonces vamos a borrar esto. Sí, porque estamos dando base, altura, hay que redefinirlo, dice, al rectángulo. Y que muestre esa información. Por ejemplo, tiene que mostrar información del punto 1, el primer punto, porque el vértice este es el vértice izquierdo del rectángulo, inferior izquierdo. Entonces tiene que mostrar ese punto, pero también tiene que mostrar lo demás. Pero para nosotros solamente tenemos un punto, entonces lo que podríamos hacer hasta el momento nada más, sabemos que tenemos que mostrar los 4 en este método. Entonces aquí yo voy a poner un pequeño comentario para que ustedes vean que tenemos que mostrar todo esto. Pero yo aquí dice, che Cristian, mostrame el rectángulo y luego mostrame el primer punto. En este caso yo no voy a mostrar la base, ¿sí? Sino que voy a mostrar el punto. ¿Sí? Rectángulo, aquí voy a poner rectángulo y más, y voy a poner P1. Nada más, que se muestre P1.toString. Como un objeto, puedo mostrar su toString. Entonces se va a unir este mensajito con el toString de ese punto. El P1, como es objeto 2D, acuérdense que cuando llama el toString, ¿qué muestra? Muestra punto 2D, X, Y. Entonces, eso en rectángulo se está mostrando. El rectángulo va a ser punto 2D, X, Y. ¿Sí? Aquí sería mostrar eso. Solamente tenemos un punto, entonces lo mostremos hasta el momento. Luego hay que mostrar los demás, los otros 3 pendientes. ¿Sí? Que nos quedan. Bueno, hasta ahí vamos a probar aquí en formas. Vamos a ver, esto lo sacamos y aquí fíjense que crea un rectángulo, pero hay que hacer el import porque el rectángulo está en la clase, en el paquete modelo. Entonces hacemos de rectángulo, control espacio y van a ver que aquí se importa el paquete donde está el rectángulo.
Bien. Y acá dice que este rectángulo R1 usa el constructor vacío que hemos creado, este usa el otro constructor que tenías que pasarle un punto, en este caso le pasa el punto 2D que sería este. Ese punto le está pasando, acá le pasa 2 y le pasa un valor de 3. Base, altura. Luego muestra lo mismo, muestra este rectángulo, el otro rectángulo, y luego acá muestra rápidamente una instancia de un rectángulo. Pero a este rectángulo le manda R2. A este le manda. De esta forma este rectángulo se crea con una instancia de esta. ¿Sí? Vamos a ver. Y bueno, acá dice área. Esto área no lo haríamos todavía, pero bueno, esto lo vamos a dejar en comentario. Hasta ahí, para que vean. Guardamos todos los cambios y vamos a ejecutar. Y acá hay un error. No se puede invocar a .2d.toString porque es punto. Es nulo. Porque .2d es nulo, me está diciendo. Che, Cristian, vos querés mostrar esa información, pero cuando lo va a mostrar no se puede. ¿Por qué? Porque acá dice .p1.toString le puse. Fíjense aquí que este rectángulo se está construyendo con el constructor vacío, perfecto, pero este rectángulo que tenemos aquí se está construyendo con el otro constructor, pero el otro constructor que tenemos, se dan cuenta donde está aquí el rectángulo, no construye, está bien, construye el objeto con un objeto, un punto, ¿sí? Y ese punto es asignado aquí. Base también, la altura también, ¿sí? Lo tendría que construir. A ver, este es súper capaz que está molestando ahí. A ver, vamos a probar. Base, altura y el punto que me están pasando. Este constructor está recibiendo esa información. Vamos a poner aquí, asterisco ahí, y solamente esto, aquí capaz que está dando el error. Ahí. ¿Sí? R1 y R2, fíjense que se están creando, no sé por qué veo, 0 y 0. ¿Sí? ¿Por qué están llamando aquí? A ver, veamos. Rectángulo, el rectángulo 2 porque está con coordenadas 0, 0 también. Tiene que estar con otras coordenadas. Va, no está bien. Porque P2 D1 es que está aquí. Y ese tiene 0, 0, si no me equivoco. Díganme ustedes. Ese tiene 0, 0. Entonces, cuando construyamos este segundo rectángulo, le estamos pasando un punto con coordenadas 0, 0. Con base, obvio que tiene 2 y 3. ¿Sí? Entonces está bien ahí. Ahora, el problema parece que está aquí. En este nuevo rectángulo. Cuando llamamos a este rectángulo, que vos les mandás un rectángulo, el R2, aquí este parece que está dando error. Bien, aquí dice no se puede invocar el método, porque el punto P2.toString, porque es nulo, dice. Porque es nulo el objeto. Fíjense cuando llamamos a este constructor, lo vamos a abrir. Abrimos control y open declaración. No tiene nada. Esto. ¿Sí? No tiene nada este rectángulo. Pero sí lo que podríamos hacer es que agarrar información de ese rectángulo y distribuirlo aquí a la base, a la altura y a P1. Podríamos hacer eso para que no haya ningún problema. Entonces podríamos decir, no sé, primero al punto P1, tis.p1. Tis.p1 le voy a asignar de esta R, que es un rectángulo, punto get, conseguime el punto 1. O sea, como que diciendo, de este objeto estamos consiguiendo el punto y ese punto lo estamos asignando a este rectángulo en su parte de punto. Lo mismo podríamos hacer con lo otro, sería altura, base. Y le asignamos de esa R, de ese rectángulo, conseguimos solamente lo que necesitamos, que sería la base, get base. Tis.altura. Y aquí le asignamos r.getAltura. ¿Sí? De esta forma es como que estaríamos pasando la información de ese objeto hacia aquí. Ahora vamos a ver si funciona y si es realmente así. Ahí está, ahora sí está perfecto. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta ahí? ¿Por qué? Porque ustedes cuando llamaban a este constructor, ¿dónde está? Este no hacía nada, por tanto este objeto era nulo. Y si yo cuando llamaba al toString
de un objeto nulo no se puede llamar el toString, por eso te daba error. Entonces cuando llamemos a este constructor que le pasamos un rectángulo, lo que podríamos hacer es trasladar esa información hacia el propio objeto. ¿Sí? Porque no nos dice nada del enunciado, así que yo entiendo que trasladaríamos esa información. Lo mismo ustedes podrían hacerlo y se lo dejo como tarea aquí para punto 2D. Podrían asignar esa información a los otros atributos, o en punto 3D también, ¿sí? Que recibe un propio objeto, ¿sí? Podrían pasar la información del X y Z al propio objeto, ¿sí? Bien, vamos aquí al rectángulo, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué más me dice aquí? El área de R2 del rectángulo 2 es y llama al método área. Vamos a ver qué es lo que hace esto. Método área, obvio, está calculando el área solamente de ese rectángulo. Y para calcular el área, acuérdate que hemos creado un método área, pero no hicimos nada. Para calcular el área es sencillo. ¿Cómo se calcula? Tenemos la base y la altura, ¿que no? Base y altura. Para calcular la base, el área de un rectángulo es fácil. Es multiplicar solamente el valor de la base, que sería tis.base, o base solamente, tis.base, por la altura. Base por altura. Y si no, ustedes lo corrigen, ¿sí? Creo que es base por altura. Triángulo es base por altura sobre todo. Ahí está. Multiplicamos esos dos valores. Entonces área ya va a devolver ese valor entero de multiplicar esos dos valores. Entonces aquí iría a retornar para ese rectángulo la información que necesita. Vamos a ejecutar esto y ahí está. Me dice que es 6. Ah, está perfecto porque está bien. Porque 2 por 3 es 6. Y el área está calculando perfecto para ese rectángulo. ¿Bien? ¿Lo vieron ahí? Vamos bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es este punto, ¿sí? Ya tenemos aquí el mover y acá dice, ¿dónde está? Nos falta este mover. Miren aquí, fíjense que a un rectángulo cualquiera le dice aplica punto mover y le manda información 2 y 2. Este método mover seguro cada rectángulo lo tiene, porque tiene un mover, y le mandan un entero, sería 2 y 2, por ejemplo, al rectángulo. Aquí hay que llenar de código, como le dijimos a este método. Pero ¿qué información le vamos a pasar? Es el problema. ¿Qué información le vamos a pasar? Aquí más abajo dice implementar, dice que esta interfaz tan simple define el método mover, pero lo que significa es que desplaza un punto en el espacio, una cantidad de X en el eje X y de Y en el eje Y. Yo lo que entiendo es que a ese punto vamos a desplazar la coordenada hacia otro punto, generando otro punto nuevo. Entonces, lo que tendría que hacer mover, como estoy en rectángulo, y rectángulo tiene un punto, ¿sí? Yo lo que tengo que generar aquí, a ver, yo sé que tengo que mover, ¿sí? Pero esto que devuelve, mover devuelve, va, un void nada más, lo único que hace es mover, no hace otra cosa. Vamos a ver aquí, fíjense que llama mover y aquí lo desplaza solamente al punto en 2 y en 2, así que vamos a intentar hacer eso. Solamente que al punto que tenemos lo desplacemos 2 en el eje X, sería P1, tis.P1, como es un punto, vamos a asignarle, ¿sí?, a este punto, como tiene una coordenada en X, le vamos a pasar no este valor, porque si le estaríamos mandando 2. Tendríamos que aquí mandarle el valor actual que tiene, punto 1 en su valor en X, más esta variable. Entonces yo primero aquí tendría que, bueno, podrían hacer esto, ¿no? Int, no sé, X, y acá decíamos del punto P1, que es el punto actual que tenemos, this.P1, punto, primero conseguime el valor de X. A ese valor de X le sumamos de X para que se mueva y se desplace en el eje X. Y de esta forma, ese valor X sería este valor X, se lo pasamos de vuelta al punto para que actualice su valor de X. Un set actualiza, ¿sí? Entonces se iría a reemplazar el valor anterior más este, te daría un resultado y ese resultado se lo seteamos de vuelta al punto. Haríamos el mismo proceso pero ahora para la otra coordenada. De esta forma moveríamos un punto en el eje X y en el eje Y. Entonces acá sería Y y aquí sería, seguro sería el otro get, que sería get Y, y acá desplazamiento en Y, y aquí le mandamos ese valor Y, para que se entienda. Entonces como estamos moviendo el punto. Vamos a guardar esta información, vamos a ver, vamos a liberar esta parte para que ustedes lo vean, que se movió el punto. Aquí mover seguro va a... Bueno, no hace nada, no está mostrando nada. Bien, no estamos mostrando nada.
Pero aquí el siguiente lo que va a hacer es mostrar de ese rectángulo R1 cómo quedó el punto movido. Seguro tendrías que quedar con coordenadas 2, 2. Así que vamos a verlo. Y ahí está. Tengo el punto movido. Y acá me dice que el rectángulo en punto 2D en X vale 2 y en Y vale 0. ¿Por qué está valiendo 0? Hay algo que está mal aquí. Que Y consigue Y. Ah, pero lo estamos seteando en X. Aquí sería set Y. Ahí está. Eso sería el error. Entonces como que movemos nada. Ahí está. Ahí está. 2, 2. El punto que estaba aquí se ha movido aquí. ¿Sí? Es más, si lo llaman nuevamente, le pasan más valores, se va a mover el punto. Perfecto. Entonces eso lo único que hicimos es como que agarramos el punto que tenemos en nuestro rectángulo, ¿sí? Lo tomamos y lo único que hacemos es cambiarle, conseguir primero el valor de X, le sumamos el otro, lo guardamos en una variable y esa variable ahora lo seteamos, actualizamos el valor de ese punto. Por eso ustedes pueden ver cuando muestra el objeto, el punto se actualizó. Antes tenía esto y ahora tiene esto. Es más, si llaman de vuelta a esto, para que vean nada más, ¿no? Para que vean, ¿no? Para que... Ahí está, sumo 2 más, obvio que el punto se tendría que mover 2 veces, ¿sí? O sería 4 creo que tendría que salir. Si no me equivoco, bien, perfecto, Cristian 4. Bien, y de esa forma se va moviendo. Así vamos bien. Ahora vamos a la siguiente. ¿Qué más dice? Prueba de cuadrado. Aquí. Bueno, hay que crear una clase cuadrado. ¿Sí? Aquí abajo. Hasta aquí, entonces vamos a los comentarios. Bien, ya nos queda poquito para terminar. Bien, a ver, vamos a ver, estamos grabando, sí. Bien, aquí nos dice el punto número bueno, crear un cuadrado. La clase cuadrado hereda el rectángulo. Vamos a intentar hacer eso primero, ¿sí? Entonces aquí no vamos a crear un cuadrado, vamos a hacer new, vamos a poner aquí la clase cuadrado. Cuadrado, perfecto, le damos enter y dice cómo hace un hereda, entonces vamos a poner un instance de la clase rectángulo. Entonces acá vamos a poner rectángulo. Y hasta ahí guardamos los cambios y va todo bien. ¿Sí? Estamos heredando porque hay un stance. ¿Sí? Estamos heredando todo lo que tiene rectángulo hacia cuadrado. Y cuadrado tiene un atributo adicional que es lado, así que lo vamos creando ahí. Private int lado. Estamos perfecto, ahí vamos bien. Vamos a analizar de aquel diagrama, es más sencillo. Hay un constructor vacío, un constructor que recibe un punto y recibe un lado, y otro constructor que recibe un propio cuadrado. Y acá tenemos los get y set, y luego el toString. Bueno, podemos ir creando eso, el cuadrado. Generar un constructor. Bueno, veamos lo que nos dice el punto, ¿no? En sí, a ver. ¿Qué más nos está diciendo? A ver. Bien, aquí dice, bueno, que hereda. Ahí vamos generando los constructores, ¿sí? Vamos a generar un constructor. En este caso, vamos a generar desde la superclase. Fíjense que podemos heredar el constructor vacío. Bueno, acá se heredaron los 3 constructores, ¿sí? Miren, para un cuadrado llamamos al constructor, para el constructor vacío del cuadrado llamamos al constructor vacío de la superclase que sería rectángulo. Para este constructor le pasamos un punto, la base y la altura. Y bueno, estamos llamando al otro constructor de rectángulo que tiene acá todo, ¿sí? Y a este, bueno, me está heredando, ¿sí? Los constructores. Yo puse todo. Bueno, a este le vamos a sacar porque no es lo que queremos. Pero en sí, según nuestro diagrama, tenemos el vacío. El otro recibe un punto, 2D y un entero lado. ¿Sí? Punto 2D, vamos a generar usando la superclase y un lado. ¿Sí? Esto no me va a servir mucho, ¿sí? Así que vamos a tomar esto. Aquí, vamos a modificar este constructor. Este constructor va a recibir un punto 2D, punto, ¿cómo se va a llamar? P1 y un int lado. P1 y un int que es tipo int lado. Seguro lado, yo estoy 100% seguro que el lado se va a asignar a este atributo, this.lado. Punto lado. ¿Sí? Pero ahora este punto 2D, ¿cómo lo seteo? Acá no hay ningún punto 2D, pero en sí rectángulo creo que sí lo tenía.
tenía un P1. Pero acá no hay ningún constructor que construya a un objeto con solamente un punto. Entonces lo que podríamos hacer aquí en cuadrado es decir, bueno, tengo que llamar al punto de la clase de rectángulo, de la superclase. Entonces lo que podríamos hacer es que poner super.set, setear el punto. Ahí está. Al punto de la superclase le vamos a setear aquí P1, ¿sí? Porque es un punto 2D y el P1 que tenemos en rectángulo es también punto 2D, ¿sí? Entonces lo podríamos setear. Y aquí, el rol de... Bueno, y acá, a este lado, le asignamos este lado. This.lado. De esta forma lo que hacemos es construir el objeto. Esto lo heredamos de la clase padre. O sea, el punto que está en la superclase le asignamos este punto que tenemos. Y este lado se lo asignamos al atributo adicional de cuadrado. Nada más. Ahora, hay otro que dice, bueno, que recibe un cuadrado. Bueno, vamos a crear eso, como los piden. Se dice que tienen que crear un cuadrado. Bueno, esto recibe un cuadrado y se llame C, creo. Se llame C. Pero no indica qué hay que hacer con esto, así que yo supongo que, bueno, de este C, como un cuadrado, seguro tiene todo lo que tiene un rectángulo. Un cuadrado tiene todo lo que tiene un rectángulo. Y el rectángulo tiene base, altura y P. Entonces lo que podríamos hacer aquí, ¿sí?, es que podríamos decir this punto, a ver, podríamos poner super punto, no aparecen los atributos, pero podríamos hacer que estos valores del cuadrado se pasen a la de la clase padre, que es rectángulo. La clase padre seguro tiene base, entonces yo quiero setear de este cuadrado la base, ¿sí? Entonces lo que podríamos hacer es usar un super punto set base. A la base le vamos a asignar de este cuadrado que es C punto, conseguimos get la base. Y así hacemos lo mismo, super punto set altura y le seteamos de esta C punto get la altura. Conseguimos la altura y esa altura se setea o se asigna a la altura de la superclase. Super, ¿y qué más nos falta? Set punto, hay un punto también, acuérdense, en la clase rectángulo, entonces acá tenemos que mandarle un punto. ¿Pero de dónde lo voy a mandar? Bueno, de esta C. Como esta C tiene, como el cuadrado tiene todo lo que tiene un rectángulo, entonces de esta C seguro tiene un get.1, P1. Perfecto, pero ¿qué más nos falta? Al lado. Acá ya lo que podríamos hacer es lo mismo que hicimos aquí, parecido. Ahí, y decimos que de ese cuadrado, punto, get, conseguime su... Bueno, no hay un get porque no tenemos un get para el lado, por eso aquí no nos aparece. Entonces lo que vamos a hacer es generar los setter y getter, que también nos pide, y ahí tenemos el setter y getter para conseguir. Entonces aquí ahora seguro va a aparecer get lado. Entonces agarro el lado de ese cuadrado y asignamos los valores. De esa forma ya tenemos la información completa: base, altura, un punto para el cuadrado y un lado, ¿sí? ¿Qué más nos pide? Ahí tendríamos todo, setter y getter, y bueno, falta el toString. El toString sería, aquí vamos a generar un toString, no, es un constructor, sería toString alt-shift s, un toString, solamente elegimos lado y se mostraría el lado nada más, ¿no? Pero yo antes capaz que quiero mostrar, no sé, vamos a dividir esto y quiero mostrar de la superclase, vamos a llamar la superclase punto, no sé, quiero ver get, conseguirme el punto, quiero ver el punto que tiene. ¿Qué más podemos ver? A ver, ¿qué más quieren agregar aquí? Pueden agregar lo que quieran, ¿no? Vamos a poner otra información, acá vamos a poner super punto y conseguirme también, no sé, la altura. Ustedes si quieren le agregan la base. Entonces de la superclase estamos consiguiendo el punto, la altura, que no la tenemos aquí, y el lado. Bueno, el lado es de aquí, así que eso estamos generando un toString así manualmente, porque no me dice nada. Bien. Y ahí, a ver. Bien, ahora vamos a ver formas.
El cuadrado aquí se construye, vamos a control espacio y lo va a importar. Va con el constructor vacío, al otro le manda un punto, que sería un punto que está creado por aquí, seguro, y le manda 2 y 3. No, aquí está, 2 solamente, como el valor del lado. Luego lo muestra y acá genera un cuadrado con esta misma información. Hasta ahí vamos a probar. Sí, ahí está ahí. Ahí está, lo está generando. Fíjense que ahí cuando muestro cada cuadrado, muestro tanto x, la coordenada del punto, muestro un 2, seguro esa era la altura. Ustedes pueden definir la base también, que muestre la base, y este sería el lado. Con el constructor vacío el lado es 0, pero cuando el constructor le manda 2, entonces el lado tiene 2 para el otro punto. Y aquí solo se crea con instancias de otro cuadrado, que sería de este. Y una fiel copia del anterior. ¿Sí? Este cuadrado se queda, le tenés que pasar un cuadrado aquí. Hasta ahí vamos bien. Ahora, dice que cuadrado tiene que llamar a área. ¿Sí? Tiene que llamar. ¿Cómo hacemos eso? Bien, ahora aquí, fíjense que estamos imprimiendo el área de ese objeto, cuadrado. Estamos imprimiendo el área. Vamos a ver a cuadrado. En cuadrado no hay ninguno para el área, ¿sí? Pero rectángulo, como es la clase padre, sí tiene un método área. ¿Cómo hago que cuadrado herede ese método? Bueno, podríamos poner área, control espacio y ya está. Va a hacer un override de rectángulo. O sea, como que lo que teníamos en rectángulo está bien. Cuando hace mal el rectángulo está perfecto, hace esto. Pero este método, cuando yo lo tenga en cuadrado, yo quiero que haga otra cosa. Entonces vamos a escribir el nombre del método de la clase padre, control espacio y vamos a presionar. Y aquí aparece el mismo método que tenemos aquí. Bueno, el código no es el mismo, ¿no? Pero en sí la cabecera y la estructura es lo mismo. ¿Sí? Abro llave, cierro llave. Pero aparece una sobreescritura. Significa que este cuadrado le va a dar una funcionalidad diferente a la que le da un rectángulo. Entonces aquí, para calcular el área, creo que era lado al cuadrado. Entonces acá sería, para sacar el cuadrado sería lado al cuadrado, mat.pow, es potencia, acá va la base y el exponente. Lado al cuadrado, acá sería tis.lado. Y aquí, como era al cuadrado, sería 2. ¿Sí? Bueno, esto creo que va a haber un problema aquí porque... estoy seguro que es lado al cuadrado. ¿Sí? Bien, aquí como que va a dar un pequeño error porque mat, la clase mat, para calcular una potencia te da un doble. ¿Sí? Entonces, y esto devuelve un entero, entonces ahí está mal. Pero otra forma de calcular el lado al cuadrado también podría ser lado multiplicado por el propio lado. Y de esa forma, ahí no habría problema ya. Sí, pero fíjense que este cuadrado está llamando a área, pero área está haciendo un cálculo diferente que la clase padre. Por eso es lo que se ocurre en sobreescritura de métodos. ¿Sí? Uso el mismo método, pero hago cosas diferentes. Ahora, cuando lo vayamos a probar, esto lo vamos a sacar, vamos a poner aquí, ahí está, perfecto. Ahí está. Y ahí está, dice el área es 4, y está bien, porque 2 y 2 es 4, para ese cuadrado, para ese objeto. Ahora, C1 dice que implementa el método mover, también. ¿Sí? Y luego aquí muestra cómo se ha desplazado. ¿Estamos bien? Pero mover para el cuadrado, pero nosotros el mover, ¿dónde lo teníamos? En rectángulo. Podemos hacer lo mismo. ¿Sí? Podremos hacer mover, como rectángulo lo tiene, este también lo podría tener, pero con una sobreescritura, override. Y aquí podemos hacer lo que nosotros queramos. En este caso, lo que hace el método... no es necesario porque no hay que hacer una sobreescritura, porque en sí lo que hace el rectángulo es desplazar solamente la coordenada x y la coordenada y de ese punto. En cuadrado haría prácticamente lo mismo, entonces no sería necesario redefinir el método mover. Solamente le pasamos la información y movería ese punto de ese cuadrado. Fíjense, se movió. Ahora fíjense, antes estaba en 0, 0 y lo movió. Y tranquilamente está bien. ¿Sí? Lo ha movido, no hay que redefinir nada. ¿Sí? Porque el método hace lo mismo que hacía un rectángulo, movía. ¿Estamos de acuerdo? Bien, acá dice, bueno, redefinir el método área y el toString heredados de rectángulo.
hay que redefinir, bueno, el área y el toString heredado al rectángulo. Ahí esto del toString es como que ustedes lo van a armar de la forma que ustedes quieran. Heredados de rectángulo, es redefinir, o sea, es sobreescritura. Sobreescriban este método, sobreescriban el toString de cuadrado, es lo que hicimos. El toString lo modificamos a nuestro gusto. Bueno, acuérdense que acá nos faltaba esto, ¿no? Ya vamos a ver eso. Y el área lo modificamos también a nuestro gusto, ya está. Así, el área será calculada en función del lado, ¿está bien? Y el método toString será parecido al del rectángulo, indicando que es ahora un cuadrado. O sea, aquí cuando me vayan a mostrar el toString de cuadrado, ¿está? Muestren cuadrado, que diga cuadrado. Y añadiendo la información sobre el valor del lado. Lado, valor, lado, o sea, muestren cuánto vale el lado y acá lo estamos haciendo. Creo que aquí lo habíamos puesto, ahí está, lado y el lado. Bien. A la de los puntos. Bueno, el punto también, acá le estoy mostrando el punto, ¿sí? Porque un cuadrado tiene punto. Ahora lo que nos estaría faltando, y eso sería todo para terminar esto, es esto. En rectángulo se desea redefinir el toString para que muestre lo siguiente. Rectángulo, ¿sí? Rectángulo. Bien, esto lo podemos dejar, sí, esto es lo único que no sabría cómo decirlo, cómo hacerlo. Hay que plantearlo, ¿no? Pero bueno, solamente quedaría esa parte, hay que redefinirlo en rectángulo, nada más, y lo otro ya estaría terminado. Bien, con esto terminamos esta clase, y bueno, esto lo dejamos para duda.